Cuando los conquistadores españoles llegaron a la región chilena de la Araucanía, poco o nada sabían de los pueblos indígenas que ocupaban esta parte del país. Acostumbrados al fácil sometimiento por las armas de estos pueblos, toparon aquí con una sociedad muy diferente a las que se habían encontrado en el resto del continente americano. La tenacidad y bravura del pueblo mapuche hizo frente al invasor. Apresaron, juzgaron, condenaron y ejecutaron al jefe de la conquista, Pedro de Valdivia, y consiguieron imponer su autonomía e independencia de la corona española durante casi 300 años. Su espíritu guerrero hizo que Chile fuera denominado el cementerio de los españoles. Su resistencia llegó a poner en peligro la colonización. Y es esa resistencia la que ha hecho que los mapuches constituyan uno de los pueblos originarios más numerosos que sobreviven en la actualidad. Todo este territorio que usted ve, hasta donde el horizonte logra visualizar, donde usted ve alrededor, donde cree que el tierra se junta con la tierra, es territorio mapuche. Esto es centralmente, históricamente, territorio mapuche. Cuando vino la corona española, aquí se llegó a un acuerdo, a un pacto, que tiene que ver con el pacto de Quilín del año 1641, que desde el río Biobío hacia el norte, que queda aquí, digamos, estamos hablando de aproximadamente 150 kilómetros al norte, que de ese territorio para acá era territorio mapuche y que respetaba a la corona española como nación mapuche. Desde ese entonces no ha habido otros instrumentos internacional que pueda ser superior a ese acuerdo que no reconozca ese territorio mapuche. Aquí empezaron así presionando y llegaron particulares a ocupar territorio, a pesar de ese acuerdo con la corona española, y a pesar que el Estado y los oficiales chilenos también reconocieron ese acuerdo, siguieron introduciéndose particulares, y que en los últimos momentos ya tenemos forestales, tenemos todo lleno de forestales, ya, que van de medro del tema del medio ambiente, del agua. ¿Ya? Ustedes ven aquel estero que pasa por esa zona, abajo un estero que es importante, antes era casi un río, pero hoy día ya no queda nada, en el verano incluso ya no trae ni agua. ¿Por qué? Porque solo consume todas las plantas. Imagínense, mira, los troncos que ellos cortan, el grosor del tronco, imagínense, es lo que ellos sacan, y esto ya es lo desecho que está quedando. El robo, digamos, de toda la materia prima que están haciendo, y son millonarios. Yo creo que una de las riquezas más grandes que se dan en este territorio son las forestales, en desmedro de las comunidades mapuches. Esperamos que en los próximos tiempos podamos recuperar ese territorio. Lo vamos a tener que recuperar, esa es la meta. O sea, no vamos a permitir, o sea, y vamos a recuperar este y vamos a recuperar otro, y así. Y por eso que hoy día suena mucho el tema mapuche, porque en todos los lados empieza a reventar. O sea, este sistema ya no da más. ¿Por qué nos llamamos mapuche? Literalmente, mapu quiere decir tierra, y che quiere decir gente de la tierra. La cultura mapuche es, aparte de la cultura chilena y del Estado chileno, somos un pueblo distinto, una lengua distinta, un conocimiento distinto y una razón de vida distinta. Cuenta la leyenda que un día la poderosa serpiente de mar Kai Kai ordenó a las aguas invadir la tierra. Para defender a los hombres de la furia de su enemiga, Tren Tren, la poderosa serpiente terrestre, hizo crecer los cerros para que los mapuches pudieran protegerse en ellos. Los supervivientes de este gran cataclismo volvieron a poblar la tierra. Todo quedó inundado y todo comenzó de nuevo con el gran diluvio. Así nace el pueblo mapuche. La tierra a nosotros nos da todo, es parte de nuestra vida en la tierra. La cosmovisión para nosotros es algo como los católicos leen la Biblia. Eso era. Porque nosotros nos creamos a un ser supremo que se llama Chao Nechen, el Chao Dios. Nosotros antiguamente teníamos de todo. Éramos una nación que esa nación la pisoteaban.
por discriminación, los vasallaron, los mataron, tantas cosas. Lamentablemente el gobierno, con sus instituciones, en este caso la Fuerza Armada a través de Carabineros, invade las comunidades y las reprimen a través de allanamientos y persecuciones políticas. Realizan montaje a los dirigentes de cada comunidad para detenerlo y aplicarle una sanción que la cual consiste en 10 años. En este caso lo que aplican ellos es la ley antiterrorista, siendo que el pueblo mapuche no hay ningún terrorista, solamente está defendiendo sus derechos, y el pueblo mapuche hasta el día de hoy no ha matado a ningún funcionario de Carabineros ni a ningún civil, siendo que el Estado chileno hasta el día de hoy ha matado a 3 jóvenes mapuches en el sector. Bueno, el gobierno quiere colocar en esta zona un aeropuerto para la región, y lamentablemente el gobierno no ha difundido el proyecto en qué va a afectar a las comunidades mapuches del sector de Miyelche. Se van a contaminar las tierras, se van a inundar los potreros, no vamos a poder sembrar, van a contaminar este estero, o sea, esta agua que ustedes ven ahora, el día de mañana va a venir todo sucia. La verdad es que nosotros el sembrado aquí lo regamos con agua del estero que ven ustedes ahí al lado. El aeropuerto está aquí como a 3 kilómetros hacia arriba. El sistema de regadío se va a contaminar todo ahí. Y es un desarrollo, según cuentan. Pero ¿de qué desarrollo me habla usted? Sí. Mire, yo estoy aquí ocupando la tecnología de mi abuelo todavía. Entonces, ¿dónde está el desarrollo? El tema de fondo acá es el tema económico. Ellos quieren negociar a costa de nosotros y a costa de nuestra cultura. Lamentablemente, si eso se llega a concretar, aquí va a haber más muerte y va a correr más sangre, pero no un afán de lucha, de querer golpear al otro, sino un afán de defender ese espacio y ese territorio y esa cultura. Bueno, esta es la comunidad de Los Locos. Todas estas tierras en estos lados, grupos familiares fueron organizando y se fueron recuperando el campo, pero no fue una recuperación muy blanda, sino con mucho enfrentamiento de las comunidades, de la gente. O sea, hubieron gente muerta, que hubo un comunero también que falleció en la lucha. O sea, no fue gratis toda esta recuperación que se han hecho. Después de los años 60, de los años 70, ya cuando llegó el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, ya en donde se legitimó este campo, o sea, ya la gente pasó a ser dueños de ellos. Y al final lo que hizo la dictadura fue imponer un título de dominio para que pasaran a ser propiedades privadas, pero no como comunidad, porque parece que la forma de comunidad, eso le molestaba mucho al régimen, y de cualquier manera se impuso los títulos de dominio. Entonces son hijuelas ahora en estos últimos tiempos. Esperamos que podamos visitar a la familia Alex Lemun, uno de los primeros hermanos mapuches que falleció en la recuperación de tierra, que están los papás, digamos, muy agobiados porque no se les ha hecho justicia. Y vamos a visitar los hermanos, el último que falleció en este momento, que es Jaime, el papá de Jaime Mendoza Collillo, que en paz descanse. O sea, este era un joven mapuche también que cayó ya ahora, estamos hablando reciente de un hecho del 12 de agosto nomás. La edad de los muertos. El primer muerto en medio del conflicto mapuche fue Alex Lemun. Él murió el 7 de noviembre del año 2002 en el Fondo Santa Teresa, en las cercanías de Angol. Edad, 17 años. El segundo muerto el año pasado, 3 de enero del 2008, murió Matías Catrileo. Edad, 22 años. Y ayer falleció Mendoza Collillo. Edad, 24 años. Son todos muy, muy jóvenes. Cuando bajé el camino, como recién mencioné que había más o menos 150 pacos, y volví para atrás a avisar. En ese momento ya los cabros venían, éramos 4, y en ese grupito venía la Lelemu. En ese momento, cuando nosotros aparecimos en la vuelta, porque ese camino tenía una vuelta donde cayó la Lelemu, y los pacos disparaban hacia nosotros. Nosotros sentíamos pasar balines de goma o metálicos, porque no sabíamos qué es lo que era, y disparaban a sangre fría de nosotros.
Y en ese momento el Ale Lemun se quedó atrás. Ale tenía 17 años, cruzaba segundo año medio en un liceo técnico, aquí en la comuna de Silla, porque nosotros somos gente pobre que no tenemos para poder tener un desarrollo como corresponde y tenemos muy poca tierra, por eso estaba luchando mi hijo. Aquí ya no hay árboles nativos que los dé agua, sino que las forestales lo rozó, limpió todo eso, lo plantó. Está pino, insigne, eucalipto. Todo eso está destruyendo nuestro territorio. Entonces por eso nuestros jóvenes han accedido a pelear. Ale no tenía armas en el momento, usaba su huichocurabe, la chueca, es la única arma que nosotros tenemos de lo que somos mapuches. Carabineros con armas y nosotros con boleadoras. Vinieron a avisar, según dijeron que le han tirado un disparo en la cabeza al Ale. Llamó a Carabineros y resulta que Carabineros llegó y me colgó, porque sabían ya qué es lo que había pasado acá. Los magistrados, que son fiscales, que son también parte de Carabineros, la mayoría, y absolvió que no tenía culpabilidad, que según su declaración que él fue acorralado y hizo uso de su arma de servicio al matar a nuestro hijo. Fue el primer mártir del pueblo mapuche, después siguió la muerte de Matías Castillejo en Temuco, también estudiante de ingeniería. Los mapuches somos subindígenas, nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile, nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches, somos aparte, somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por él. Los miembros de la comunidad Requén Millán dijeron que Mendoza fue perseguido 2 kilómetros y que jamás disparó en contra de Carabineros. Hace pocos minutos se supo el resultado de la autopsia. La pericia tanatológica del Servicio Médico Legal de Angol señala que la causa de muerte fue un disparo por la espalda con salida de proyectil por el tórax. Algo querido tuyo, que te lo matan así, tan cruelmente. Y lo más doloroso aún, que el carabinero pida disculpas públicamente con su mejor traje elegante de carabinero, con su cara de burla, pidiendo disculpas a la familia. El fiscal militar Rodrigo Vera confirmó el procesamiento del carabinero sindicado como responsable de haber dado muerte al comunero mapuche, no descartando que durante la investigación se sumen nuevos procesados. Además, el fiscal Vera agregó que la investigación se fijó en 40 días y que todos los próximos peritajes serán bajo secreto de sumario como ordena la justicia militar. En tanto, el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz quedó detenido en la primera comisaría de Carabineros de Angol. Por otra parte, la familia del joven comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío, anunció una querella contra el Estado de Chile. Mi hermano se lo quitaron la vida, lo mataron. Y era un niño. Que lo más doloroso es un niño. Él era un niño inocente que lo único que luchaba por tener era su pedazo de pan para su familia. A este pobre niño lo siguieron y hasta cansarlo lo mataron. ¿Por qué no sé, si andaba armado, por qué no lo muestran el arma? ¿Por qué dicen por legítima defensa? ¿En qué momento? ¿En qué momento quiso disparar al carabinero? Porque si ellos dijeron había 60 comuneros ahí disparándolo contra él, ¿cómo más de algunos comuneros no iba a juntarlo a uno de los pacos? Como tan ingenuo las preguntas que ellos hacen, porque un mapuche nunca está armado. Un mapuche lo que usa es su chueca, es su huichocurabe, esos son sus armas. Da ganas de ir al pueblo, buscar a un paco y matarlo, pero no es eso, a uno no es la solución, matar a alguien, porque en eso no soluciona nada. No volvería a la vida a mi hermano, no volvería a abrazarlo y besarlo a nosotros a todos. Él no era un terrorista, no era un gente mal, era un joven alegre. Fue al conflicto y a ir a conversar, según como diga. Ahí vamos a seguir luchando.
Ir a conversar, no voy a ir nada a pelear, dijo. No soy delincuente, ¿para que me tratan los huencas delincuentes? Vamos a conversar con el dueño, vamos a tener una conversa y a ver si se lo puede vender su fondo o no. Lo reprenderán con balas después, esa mañana salió, no llegó más. El otro día llegó en una caja. Y ese es el dolor que tengo yo. Fue por la tierra. Aquí no se distinguen los niños, no se distingue nadie, sino lo que hacen precisamente es disparar sin pensar de que esto produce efecto, digamos, a terceros. ¿Te das cuenta de lo que es todo esto? Todo eso son gases, bombas lacrimógenas, balines de goma que se lanzan, digamos, en contra de la gente. Y está lleno todo el camino. Ustedes ven para allá, está todo. O sea, ¿cómo uno puede entender, digamos, en qué sociedad estamos viviendo? Este es el Fondo de la Romana, que tanto se habla del señor René Urban, que supuestamente él, digamos, dignamente la tiene, y cuando se lo ha quitado a los hermanos mapuches. Hoy día, claro, ha inventado estas zanjas que son de tiempos medievales, en los años 1850, se hacía para que los mapuches, digamos, no pasaran un terreno particular. Bueno, hoy día se repite, o sea, una situación que cobra vigencia en la lucha que cuando el pueblo mapuche se recupera sus tierras. Aquí estamos, gente, en medio de una comunidad, y tenemos la comunidad Temucuicui, y aquí tenemos el particular, y esto está en medio de la particular, porque en medio, digamos, de la comunidad, porque un poco más allá, ese cerro que están allá, todos esos cerros son tierras mapuches. Sin embargo, este particular se trata de burlarse, se aseñoría, digamos, en este campo, cuando este campo nunca ha sido de él. Y hoy día existe una política en el Estado chileno que tiene que devolverle el campo, y para ello, digamos, hay un fondo, se ha dado esa facilidad, nadie se lo está quitando, sino se le está comprando un predio que nunca debiera habérsele comprado, porque ellos no lo compraron a los mapuches. El mapuche se le quitó la tierra y nunca se ha hecho rico porque nunca ha vendido campo. Y sin embargo el Estado hoy día le vende los predios, o sea, le compra los predios, lo paga bien, y él se acabrona, como decimos nosotros aquí, en una hectárea que vale 2 millones de pesos, están pidiendo 8, 10, 12 millones de pesos, o sea, quiere hacerse el negocio del siglo. Nosotros como comunidad, nosotros solamente hemos estado en forma pacífica recuperando nuestro territorio. Carabineros sí ha sido violento con nuestro hermano. No solamente en este momento estamos luchando recién, esta lucha viene de mucho tiempo, y yo creo que esta lucha va a continuar, y yo creo que vamos a seguir hasta donde dé lugar. Los mapuches exigen la restitución de sus tierras ancestrales que hacia finales de los 80 les fueron entregadas a empresas forestales o hidroeléctricas. En los últimos años, las protestas han ido cobrando violencia, con duros enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y aquellos que defienden los derechos políticos y territoriales de este pueblo originario. Estas acciones han conllevado a una represión sistemática en contra de las comunidades y la persecución y el procesamiento de muchos de sus miembros bajo la llamada Ley Antiterrorista. Una legislación diseñada en la dictadura militar y que se aplica a petición del Estado para resguardar el orden interno. A pesar de que diversos organismos, entre los que se encuentra Naciones Unidas, se han preocupado por la violación de los derechos humanos del pueblo mapuche y se han pronunciado en contra de la aplicación sistemática de la ley antiterrorista. En la actualidad, hay más de un centenar de presos políticos mapuches en cárceles chilenas. Estamos en la cárcel femenina, donde se encuentra una de las dirigentes mapuche que ha sido condenada por defender sus territorios, por defender sus tierras, y ya se encuentra aquí aproximadamente 3 años en la cárcel. La comunidad decidió hoy día ocupar el camino porque el camino es nuestro, es decir, nosotros cerramos el camino para que la gente no violente más. Eso es la petición que estamos haciendo nosotros, que ellos regularicen eso, la vida de los comuneros y de nosotros, de la familia, corren peligro. A mí personalmente me han quemado 3 propiedades, y esa es la razón que hoy día estamos ocupando el camino y no vamos a dejar pasar a nadie. No queremos
más violencia, estamos aburridos de violencia, de todo tipo de manipulación política de parte del Estado que hay contra nosotros los mapuches. Juana Calfunao está aquí, ella detenida junto prácticamente con toda su familia, tiene su marido también en la cárcel de hombre preso, ¿ya? O sea, es una de las situaciones más graves que se ha dado en los últimos tiempos. Soy el huelquén de la comunidad Juan Payelef y soy esposo de la lonco Juana Calfunao, que está encarcelada. Empezamos a actuar como en la comunidad, a cerrar el camino y el Estado empieza a responder a través de la represión policial. Y comienza todo este proceso de persecución, hostigamiento policial en nuestra comunidad. Empiezan las detenciones, los allanamientos, los encarcelamientos, primero con la lonco, y después caímos toda la familia en la cárcel el año 2006. Ellos no tenían orden para allanar mi casa ni para entrar a mi casa. A balazo limpio para abajo lo sacamos, a todos. Se entraron por ahí, por acá, por todos lados, pero si esto era una verdadera guerra como lo atacaban a nosotros ellos. Pero si esto no se veía aquí, y nosotros lo único que hicimos era arrancar para poder protegerme los niños aquí de la balacera que hubo. Así el Estado actúa frente a los mapuches que hoy luchan por sus derechos. O sea, nosotros hemos sido objeto de negación de justicia, primero que nada. En segundo lugar, hemos sido torturados como familia. Juana perdió un hijo producto de la golpiza de la policía. Pierde un diente a través del golpe de un funcionario policial. No sé cuánto tiempo lo harán. Ahí parece que era Juana Calfunao, ¿no? Llevamos 3 años encarcelados, toda la familia prácticamente, y hoy día la demanda territorial que hemos hecho como comunidad, aún el Estado no tiene la voluntad de resolver esta situación. Hoy día nosotros como hijos también hemos pasado por la cárcel por gusto de defender los ideales que a nosotros se nos han inculcado desde chicos, los valores que se nos han inculcado. Aquí existe una persecución hacia todo aquel que luche y que esté en contra de las políticas del Estado. El Estado, a pesar de que dice que aquí se vive en una democracia donde se respetan los derechos de las personas, eso no existe acá. Aquí no se respeta el derecho de ninguna persona. ¿Por qué me están llevando? Así como se persigue a los presos mapuches, hay una lucha por defender nuestro territorio. Ahora estoy siendo llevado, ¿por qué? ¿Por defender mi tierra? Mi hermano ha sido torturado en muchas ocasiones estando encarcelado. A él le botaron un diente en la cárcel producto de los golpes de gendarmería, le cortaron Él tiene problemas en sus testículos hoy día debido a los golpes que ha recibido. Estaba hablando por teléfono, no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. ¿Por qué me llevan, Guayquilaf ha sido perseguido durante estos últimos 4 años, pero constantemente. Sale y entra a la cárcel. Perseguido, tanto por el Ministerio Público como también por la Fiscalía Militar. Aquí hay una persecución política hacia nuestra familia. Llevamos 10 años resistiendo hasta llegar todos a la cárcel. Y esto aún no va a terminar. Y esto va a continuar mientras el Estado no resuelva el tema de tierra de nuestra comunidad. Para mi gente, fuerza, ánimo para mi gente, harto cariño. Y que nunca se dejen vencer, que nunca se dejen dominar. Así que, ¡maíz y huevo! Juana Calfunao hoy día no es un peligro para la seguridad de la sociedad, sino que es un peligro político para el gobierno, para la presidenta Bachelet. Ese es el peligro que tiene hoy día Juana Calfunao, corre por la libertad de ella. Yo siempre me vengo así a la cárcel, con mis ailoncos. Todo este tiempo andaba así. Siempre marcando mi presencia, mi identidad como mapuche. Diez minutos. Si matar un Paco es matar la patria, entonces, ¿qué significa asesinar a un mapuche? 200 años de falsa independencia, 200 años de terrorismo de Estado, 200 años del mismo robo, nada que festejar. Libertad a los presos políticos mapuches. Marichi huevo.
Soy la tía de Andrés Gutiérrez Coña, joven estudiante de agronomía del tercer año de la Universidad Católica, detenido desde el 5 de marzo en la cárcel de Valdivia por una supuesta participación en un delito terrorista de la quema de un fondo. Mi sobrino llega, sale del lado de mi casa, andaba recolectando maro y se la abalanzan alrededor de 15 carabineros que yo no sé dónde estaban. Empiezan a gritar con armas amenazándome a mí. Estaba mi hijo chico, un niño de 3 años, y ya a mi sobrino se le tiran todo encima. Yo lo único que le decía que no le pegaran ni le hicieran nada y que me mostraran cuál era la orden hay una orden de detención. Y le decía, pero muéstrenme la orden. Yo me presenté, le dije quién era, con mi nombre y mi apellido, que yo era la tía de él. Y no hubo caso, o sea, lo tomaron, se lo llevaron. Ha sido muy duro para nosotros como familia vivir toda esta situación y verlo en el desamparo que nos encontramos, porque nosotros hemos conversado con gente del gobierno, con gente, intendentes, gobernadores, el mismo ministro Viragaya hace poco, y nadie nos da una respuesta clara del por qué está detenido. Lo único que nos dicen, si él es inocente, se va a demostrar en el juicio, pero resulta que estos 7 meses de detención, este año que no estudió, y la pena de no verlo, de que esté privado de libertad, uno piensa que va a salir, que vamos a hacer lo posible porque salga, pero ahora ya como que esta cosa no... Yo por lo menos, yo fui el otro día y lo encontré mucho más delgado. ¡Liberar al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar al mapuche por luchar! El Estado, yo entiendo que en todos sus discursos políticos en el extranjero dice que no se aplica la ley antiterrorista. Escuchábamos muchas veces a la presidenta, de hecho, que aquí no se aplica la ley antiterrorista, pero aquí sí se aplicó la ley antiterrorista porque este hecho ocurrió este año. Nosotros ahí hemos sido categóricos desde que la presidenta asumió, y cuando era candidata, ella lo señaló y dijo que no íbamos a pedir la invocación de la ley antiterrorista. Lo que ha ocurrido es que hay algunos casos en los que tribunales y el Ministerio del Interior, para ser honesto, en otros, no hemos hecho parte cuando se ha hecho referencia a la ley antiterrorista, no persiguiendo a las comunidades indígenas y a los indígenas, sino a aquellos que en delitos de alta connotación pública se pudieran haber sido parte. Yo soy Mireia Figueroa Araneda, dirigente mapuche, tengo un cáncer terminal, he pasado por la cárcel en el año 2001, 2002, y al principio del 2003 yo salí con medida cautelar. Desde ese momento yo pasé a la clandestinidad por dignidad de ser inocente. Solamente en las pruebas que hay son dichos, no hechos. Son testigos sin rostro, pagados por el Ministerio Público y las empresas forestales. Aparentemente se quemaron 100 hectáreas y yo no estaba en ese lugar donde a mí se me acusa. Los motivos está claro, una por ser dirigente, el racismo que existe hacia el mapuche, el gran castigo que nos da el Estado chileno, reprimiendo a las comunidades, matando gente, y esto va a seguir por siempre. Entre más militarización haya, es mayor la rebeldía, porque un pueblo que es golpeado responde con violencia. Me habló fuerte mi ñaña, tocándome mi piuque, diciendo: vamos a continuar la lucha en las comunidades hasta dar la última gota de sangre por nuestro territorio mapuche, por nuestros mayores que cuidaron nuestros apellidos. El problema es que este es un conflicto político, por lo tanto se tiene que tratar como tal, no se puede judicializar, porque si judicializamos el conflicto mapuche, tendríamos que entrar a exigirle a aquellos que no son mapuches, que han ocupado las tierras durante años de los pueblos originarios, que empiecen también ellos a pagar y a ser demandados. En este momento, en democracia, entre comillas, a nosotros se nos aplica la ley antiterrorista. Muchos hermanos, incluso mi persona, se me está aplicando la ley antiterrorista. Estamos en democracia, pero aún así las leyes chilenas siguen ocupando desde los legados que dejó Augusto Pinochet. Si usted revisara las estadísticas de la cantidad, llamemos, de incidentes, y por incidente usted debe considerar incendios de bosque,
incendio de maquinaria, ataque a personal de forestales. Usted se daría cuenta que hay una cantidad enorme de hechos que se han producido a lo largo de, especialmente recrudece en la época del verano. Y en algunos casos, especialmente durante el gobierno pasado, se aplicó o se pidió, ¿no es cierto?, aplicar la ley antiterrorista, porque en nuestra legislación se entiende como acto de terrorismo todo acto que tenga como objeto producir temor. Creemos que la ley antiterrorista que hoy día se aplica a los activistas mapuches que levantan una causa legítima de contenido social y de contenido cultural no debe ser aplicada a estos casos. Desgraciadamente se está aplicando y eso está haciendo incurrir al sistema en verdaderas aberraciones de carácter jurídico. Y que se haya establecido con anterioridad la Comisión de Ley. El enemigo principal del Estado hoy día es el mapuche, ¿ya? Porque por su lucha antiimperialista, por su lucha de reivindicaciones, para el gobierno todavía ellos son indios bárbaros que hay que tratarlos con leyes especiales y con sistemas inquisidores, y de otra manera no van a entender. No quiere que se sepa de manera internacional el conflicto en sí y las violaciones que se han cometido. La violación parte ya por no reconocer a un pueblo como pueblo. Después sigue con todas las prisiones políticas que existen, que van casi al número 100 ya, de prisioneros políticos. Durante los 3 últimos años he recopilado antecedentes para realizar este relato. Soy testigo de la persecución del pueblo. Ahora vivo aquí, entre la gente de la tierra. Este documental tiene para mí un valor de humanidad, y cuando digo esto, me refiero a la vida de un pueblo. En torno a toda esa, digamos, temática yo estaba trabajando, entonces de alguna manera detienen el trabajo. No lo pueden detener en sí porque es un trabajo que obedece también a una libertad de expresión que el gobierno es parte, supuestamente, un gobierno democrático, socialista. Entonces no puede detener el tema de la libertad de expresión. Entonces la única manera de parar este trabajo que iba a denunciar hacia afuera una realidad y que ellos tenían en sus manos el guión, entonces de alguna manera tienen que inventar un delito y me construyen un montaje. Y en mayo del 2008 soy detenida abruptamente y se me requisa todo el material audiovisual. Y entro en una cárcel de alta seguridad, me ingresan a una cárcel de alta seguridad y empieza toda una bulla nacional de gente documentalista, chilena, también gente que está afuera, hasta que me logra liberar de alguna manera a los 4 meses de prisión, de incomunicación. Después de eso empiezo un proceso de prisión con reclusión nocturna domiciliaria y bueno, y ahora estoy en un proceso judicial en el cual estoy acusada abruptamente por haber cometido 2 asaltos a mano armada y ser parte y miembro, digamos, importante de un movimiento de izquierda revolucionaria. Para mí es muy duro este momento porque yo sé que no he hecho nada, ¿me entiendes?, de lo que me acusan. Yo sé que tengo razones suficientes para decir que no es así y también ellos no tienen ninguna razón para decir que es así. Sin embargo, igual estoy en un proceso y más encima a 15 años. Entonces, la única duda que tenemos es que este es un juicio político. ¿Y en qué va a terminar como juicio político? En que la única confianza que me queda es que los abogados me defiendan de tal manera que desmonten ese montaje que han realizado estos grupos, que son policías, fiscales, jueces, etcétera. Extranjeros que han venido a agravar el conflicto, que han venido, digamos, a denunciar, a registrar toda la lucha, las demandas del pueblo mapuche, se han expulsado de Chile y han quedado, digamos, sin defensa
se le han requisado su material también. Y bueno, en general en Chile hay un cerco informativo, o sea, más allá de que te vayan a reprimir solamente, el control parte desde la policía, que apoya todo el cerco informativo. Es decir, que si tú hablas con un chileno común y corriente que va por la calle, no va a estar informado de este tema. Tratamos de mostrar la visión de los oprimidos, la visión de personas que no tienen grandes intereses, o sea, que no controlan grandes fondos económicos y por tanto no tienen una opinión en los medios. Nosotros sacamos estas imágenes que están en exposición en las comunidades de Huañaco Millao y en las comunidades de Temucuicui durante agosto, septiembre y octubre de este año, en donde duramente son reprimidos los comuneros que están luchando nada más que por un pedazo de tierra. La postura que estamos mostrando acá no es mostrada por los medios, nuestras fotos no le interesa a las agencias, hemos tratado de venderlas, siempre nos descartan, así que la única salida que tenemos es la salida popular de mostrar nuestras fotografías en la calle. He visto un comunero que no tiene nada más que una piedra y es duramente reprimido por policías antimotines con balines de goma y balines de acero. También vi una vez a un niño que le llegó un balín en la frente, un niño de 10 años, y quedó destrozado el cabro chico por ese balín. O sea, la verdad es que cuando nosotros estamos allá debidamente identificados como prensa, nos disparan. Bueno, aquí existe una política de negación hacia la realidad que se vive. Los medios de comunicación no informan lo que ocurre realmente dentro de este territorio. Los medios de comunicación solamente caen en el sensacionalismo y muestran una parte del conflicto, que es la defensa que hace el mapuche, pero no muestran las circunstancias o por qué los mapuches reaccionamos de esa forma. Entonces, ante la opinión pública, la mayor gente piensa que nosotros somos se nos ha sindicalizado como terroristas por defender un derecho a existir como pueblo. El presidente de la República, Edmundo Pérez Lloma, con el general director de Carabineros, Eduardo Gordon, para conocer mayores antecedentes del actuar de la policía en la zona de conflicto. Carabineros jamás ha sido sobrepasado en su accionar, por el contrario. Carabineros es una institución profesional y donde está Carabineros es sinónimo de seguridad y tranquilidad. Y tal vez este resurgimiento en algunos focos de violencia último se deba al éxito de la política. Si bien sale en los medios, aparece de una manera totalmente tergiversada. Es decir, se informa como violencia de las comunidades, hechos que son violencia del Estado hacia las comunidades. O sea, he podido conocer personalmente a familias afectadas por la represión. He podido entrevistar a presos políticos mapuche, conozco y estoy en permanente contacto con sus abogados y veo que esta es una lucha por la recuperación de su territorio que tiene un costo altísimo, puesto que el Estado está descargando una represión que solo podemos comparar con la que vivíamos en las ciudades y también en el campo en la época de Pinochet. O sea, yo viví esa época y te puedo decir lo que era un allanamiento. Con helicópteros, con fuerzas combinadas, con uso de gases. Y es exactamente lo que pasa hoy en el campo. Y la prensa oficial no te dice nada de eso. En general yo diría que los chilenos no tienen una conciencia de su real identidad. Se dejan llevar por modelos europeizantes y no asumen su condición de descendientes, ¿no? Y su condición de mestizaje, porque en Chile la verdad es cuestión de que nos miremos las caras, todos venimos de allá. Entonces, no, si bien hay una simpatía difusa hacia los mapuches, si bien se les usa en los textos o en las imágenes oficiales, se les rinde tributo, en la realidad existe discriminación. Anoche tuve un sueño. Soñé con un país próspero y feliz, donde reine la paz y la calma, más humano y acogedor. Y muchas veces, despierta, me doy cuenta. Chile está considerado como uno de los países más prósperos de Latinoamérica.
Gracias al crecimiento de su economía y su alto índice de desarrollo humano, muy pronto podría formar parte del llamado Grupo de Países Desarrollados. Sin embargo, existe una alarmante desigualdad en la distribución de la riqueza. Casi el 14% de los 17 millones de habitantes que tiene el país vive en situación de pobreza. Las minorías indígenas son desproporcionadamente más pobres que el resto de los chilenos. Más del 30% de la población mapuche, que en Chile ronda las 800.000 personas, se ha visto obligada a dejar el campo y migrar a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida. Cuando llegan a las urbes, se ven desplazados a las periferias, donde viven en enclaves empobrecidos y discriminados. Esta es la comuna del Bosque. Yo vivo ahí al ladito ahí. Yo soy originario de Temuco. Mi comunidad se llama Morco Cautín Champulli. Ahí mi padre nació y yo me vine muy pequeño. Él hizo su vida, hizo su familia, pero nunca olvidó el sistema mapuche. Uno de repente se siente, digamos, extraño y todo esto porque el sistema de vida es diferente. ¿Quieres pasar para adentro? Adelante. Ahí está mi madre, mi padre y mi abuela. La emigración ha sido grande del pueblo mapuche por la necesidad de trabajo y de alimentación. Mis padres vinieron de Temuco jóvenes a trabajar acá a Santiago porque eran muchos hermanos, la familia era grande y la tierra era pequeña, era poca. Y llegan a la periferia de Santiago a vivir, a seguir siendo tan pobres como partieron. Bueno, al llegar acá, como todos los emigrantes, que del año 1910 hasta la fecha, siempre hasta el día de hoy se llega a las periferias, digamos, de la urbe. Mi papá trabajó en una panadería. En la panadería él no tenía cama, él dormía en un tablón, porque ellos venían a trabajar y eran puertas adentro. Sí, puertas adentro los hombres y las mujeres. Los hombres tenían, después a medida que iban trabajando se podían comprar un colchón y tenerlo ahí, pero si lo echaban ellos salían con los colchones en la plaza de armas, dormían hasta que conseguían otro trabajo. Mamá llegó acá, más o menos tenía como 13, 15 por ahí años. Y aparte de cortarle las trenzas, a ella la llevaban a la iglesia católica. Ella no entendía nada. Y prácticamente la obligaron a creer en un Dios que ella no creía. Y ella ahora es creyente. Las mujeres cuando llegan del campo, del sur de Chile, de Temuco, con trenzas largas, las patronas les cortaban sus trenzas. Y todas con el pelo corto, pero crespo. A nosotros siempre nos dejaban a un lado. En los colegios, por ejemplo, yo sufrí mucha discriminación. De repente uno lo deja pasar. Pero yo sufrí demasiada discriminación cuando niña. Yo decía que ¿por qué me pasaba esto si todos éramos iguales? Nosotros como nueva generación no pudimos mantener, digamos, el idioma, el mapudungún. Nuestra familia, como era mucha la discriminación cuando nosotros éramos chicas, decían que no teníamos que hablar el idioma, porque ellos decían que a medida que vayamos creciendo, como vivíamos en Santiago, nos íbamos a insertar en este sistema y no nos servía el mapudungún. El mapuche va a morir por la tierra. Él no quiere hacerse rico, pero sí quiere tener su tierra y vivir en la tierra. Mi papá murió acá en Santiago soñando con volver a Temuco y no pudo volver, o sea, volvió muerto. Me tocó conversar con hermanos, dicen, mira, nosotros estamos en esto porque no queríamos ir a la capital, no queríamos ir a la ciudad. Porque aquí si estamos pobres vamos a llegar allá, como lo pasó, como hay escuchado acá, vamos a llegar también en la urbe, en las periféricas. Entonces no teníamos otra alternativa, es decir, luchar y entregar lo más valioso que puede tener el ser humano en la vida. Esta es una historia acerca de la intolerancia, acerca de una sociedad que no soporta la existencia de gente diferente, de un país español, criollo, europeo, cristiano occidental, que se dice civilizado
y trata de acabar con los bárbaros, los salvajes, los hombres que deambulan libremente por las pampas y cordilleras del sur del continente. Ellos se defendieron del salvajismo civilizado, hicieron lo que pudieron, vivieron como mejor supieron, pelearon hasta el cansancio y terminaron por morir y ser vencidos por el progreso.